La libertad se construye conversando. No son los expertos de escritorio. Es usted que carga lo que la política prefiere ignorar. Aquí, las diferencias no dividen, construyen. Comienza ya. Sepamos ser libres. La campaña electoral, en el idioma que a usted le importa. Estamos en vivo a través de TD+2, Televisión Abierta Canal 7.2, Facebook, YouTube y Teletica Radio 91.5 FM. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Sepamos Ser Libres, hoy miércoles 26 de noviembre. Y vamos a hablar de algo que probablemente muchos de ustedes han percibido. Costa Rica está cansada y no es un cansancio físico, sino un cansancio más hondo, moral. Una fatiga emocional que se siente en la conversación pública, en la familia, en los espacios digitales, en la política y en lo cotidiano. Hace unas semanas, un artículo escrito por Vinicio Jarquín, pintor, escritor y coach de vida, tocó una fibra colectiva. Sus textos hablaban de la pérdida del respeto, del ruido permanente, de la normalización del insulto y de la fractura emocional de un país que parece haberse vuelto irascible como norma. Y sobre todo, hablaban de algo que mucha gente siente y que pocos saben nombrar, el cansancio moral de un país decente. Hemos invitado a don Vinicio Jarquín. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, don Vinicio. Muchas gracias a vos. En uno de sus textos usted escribió, Costa Rica está cansada y no es de trabajar, sino de soportar. ¿A qué se refiere exactamente? Al ambiente político, podríamos llamar, o más bien lo que la política está causando, ¿verdad? La separación, específicamente lo que viene, el ruido que viene de las noticias y lo que, desde mi punto de vista, sale del Ejecutivo y está haciendo efervescencia en la Asamblea Legislativa y lo que llega a la gente y las posiciones que han tomado gente de una misma familia. Esa efervescencia que se oye, que se ve, que se siente, que se vive. ¿Y es algo que usted comenzó a notar cuándo? Y comenzó a sentir, ¿es algo relativamente reciente o tiene, digamos, bastantes años ya? Bueno, no, sí, ciertamente es reciente. Yo me atrevería a decir que es en esta campaña, ¿verdad? ¿En este gobierno y esta campaña o en esta campaña en particular? Bueno, ok. Es en este gobierno, pero más recientemente en esta campaña, ¿verdad? Yo creo que al principio el mensaje tenía más cuidado, iba subiendo el tono, pero ya llegó un momento en el que, de esos momentos en los que ya no te importa y el tono está altísimo, ¿verdad? Sin embargo, no fue que a partir de ahí empecé la campaña, ¿verdad? La campaña, el universo me agarró y me dijo, te toca. Y me puso. Yo volví de vacaciones, andaba en un congreso y cuando volví escribí un artículo y me dormí. Y en la mañana tenía un montón de veces compartido y al día siguiente tenía 2.800 compartidos y 1.000.000 de reacciones. Entonces seguí escribiendo y de un momento a otro ya me vi dentro de una campaña. Era como que hubiera una necesidad. Ahí adentro de la campaña ya sí me di cuenta de la efervescencia, ¿verdad? Ya cuando fui objeto de ataques y cuando mucha gente me escribía para decirme que justo era lo que querían, alguien que hablara con calma, con tranquilidad, porque estaba haciéndolo sin color político, ¿verdad? Entonces la campaña se llama Apacigua tu ser interior para que Costa Rica pueda votar en paz. O para que Costa Rica pueda respirar en paz, ¿verdad? Y entonces es para todos. O sea, es un cansancio del presente. No es una acumulación de decepciones con la política, con la motivación de este texto. Era un cansancio de la coyuntura presente y no necesariamente ya que la gota que derramó el vaso de una serie de decepciones a través del tiempo. Sí creo que es eso. Sí creo que es la gota que derramó el vaso. Creo que ciertamente hay un resentimiento. Creo que los gobiernos anteriores hay una cuota de responsabilidad altísima, podría decir, ¿verdad? Sin embargo, no todo es cierto desde mi punto de vista y de mi óptica, o no es necesario crear toda esa efervescencia, ¿verdad? Es como meter el dedo en una llaga y entonces crear ese ambiente y eso sí es reciente, ¿verdad? Hay, por administraciones anteriores, resentimientos, invisibilidades y sí, y en este momento todo eso está
está creciendo como caldo de cultivo. Usted dice que cuando, en el texto, cuando los decentes se cansan, los cínicos celebran. ¿Quiénes son esos decentes hoy para usted? No sé. ¿Son la mayoría o son la minoría? Esa no te la voy a responder, porque no me gusta hablar de mayorías, minorías, todos, ninguno, ¿verdad? Eso no lo podría saber, pero sí con mensajes de ver cómo la gente está cansada, están cansados todos. Los decentes y los cínicos. Los decentes y los cínicos. Están cansados todos, están cansados los que se han visto invisibilizados, los que tienen resentimientos, ¿verdad? Pero llegó un momento en que depende de dónde venga el mensaje, lo crees o no lo crees, ¿verdad? Si el mensaje viene de alguien, o sea, en medio de ese cansancio, si el mensaje viene de alguien a quien no respetas o no crees o crees que es uno de los frutos anteriores, simplemente no crees en el mensaje, por más maravilloso que sea el mensaje. Y eso es parte de un cansancio que además te hace cerrarte a eso. Y si el mensaje viene de alguien que respetas o que querés o que es muy popular, crees absolutamente todo. Aunque el mensaje pueda ser descabellado. Aunque el mensaje pueda ser basura. Usted dice que usted llegó de un congreso y se sentó a escribir en su computadora este texto, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo motivó? ¿Fue algo que pasó en el congreso o fue algo, una situación en particular? ¿O simplemente dijo, bueno, voy a sentarme a desahogarme un poco ante la computadora? Bueno, no, yo soy escritor, ¿verdad? Tengo varias decenas de libros publicados, soy coach de vida y entonces mucho escribo sobre desarrollo personal y escribo sobre muchas cosas. Y muchas veces me han preguntado que cómo escribo, por qué escribo. Bueno, yo me siento frente a la computadora, apago la luz, cierro los ojos y escribo lo que tenga que escribir. Y ya está, es como un desahogo, no podría explicarte. En algunos seminarios de desarrollo personal digo que es como si tuviera un televisor encendido todo el tiempo y todo el tiempo estoy viendo una historia, entonces solo me siento a narrarla y escribí un artículo, ¿verdad? Y entonces escribí otro y pasó esto. O sea, la película que en ese momento estaba pasando era la de una Costa Rica exhausta. Sí. Bueno, una Costa Rica casi que funciona por inercia y que se interrelaciona por inercia. Claro. Porque eso es un poco lo que provoca el cansancio físico y mental, como, ¿verdad? Operar, interactuar, hacer las cosas como se decía, o se dice popularmente, arrastrando los pies y casi que por compromiso. Sí, ahora es un cansancio como de vivir, es un cansancio como de sobrevivir. Y me he dado cuenta de mucha gente que no, o sea, se sienten solos, o sea, creen que lo que ellos sentían y esta cosa era solo ellos, porque si hablan de política con sus amigos, se arma un zafarrancho, entonces ya ahora es mejor definitivamente no hablar de política. Y entonces mis artículos son para apaciguar el ser interior y entonces he estado haciendo canciones y videos y es apaciguando el ser interior. Claro que para todos y por supuesto hay una sensación de para qué lado me muevo y sí, ciertamente me muevo. Yo soy transparente en lo que quiero para el país para los próximos 4 años. Entonces, igual hay ciertos ataques, pero de ahí esforzándome por apaciguar el ser interior y la gente me pregunta, bueno, es que hoy fallé, hoy se me desapaciguó el ser. Entonces, bueno, cuente las veces que se vuelve a apaciguar y viva la vida tranquilo. Porque usted dice, bueno, escribo este artículo, amanezco con el artículo pues reproduciéndose de manera muy rápida. Sí. La primera vez que pasaba con algunos de sus artículos o ya le había pasado esta sensación de ver cómo algo que usted escribía se viralizaba, como se dice ahora en términos digitales. No, sí, ciertamente la primera vez. La primera vez. Y usted empieza y dice, bueno, ¿qué está pasando? Y cae, como nos decía al principio, en ese mundo digital, sí, en ese casi que mundo paralelo, ¿verdad? Sí. Donde comienza también no solo a recibir elogios, sino una violencia de tirios y trillanos, ¿verdad? Sí. De gente que no conoce y también de gente que usted conocía o no, de gente que creía que no iba a reaccionar de esa manera. Cuéntenos un poco esa experiencia, de un momento a otro, estar inmerso en esa realización, porque muchas veces la aspiración ahora es viralizarse
y eso trae sus pros y sus contras. Hablemos de esa violencia que genera la viralización de un texto que venía con la mejor intención, imagino. Bueno, hay dos temas que tocaste. Uno, ¿cómo me siento de haber entrado ahí? Vamos a ver. Está el ego primero, ¿verdad? Que me subió el ego. Pero yo creo que el ego es sano si lo tienes elevado, pero educado es sano. O sea, un ego te ayuda a trabajar, te ayuda a seguir, te motiva y tal. Soy escritor y soy artista plástico. Entonces, bueno, de alguna forma ser reconocido y que mi trabajo y que me estén reconociendo como escritor me gustaba. En algún momento pensé que si era por mí o si era por mis escritos, entonces publiqué algunas cosas personales y solo recibía muy pocos me gusta. Pero publicaba un artículo y pasaba de cientos. Entonces me acomodó el ego porque me di cuenta que es el mensaje lo que la gente está siguiendo, no es a mí, ¿verdad? Entonces, sí. Se fue una enseñanza personal, por un lado. Exacto. Exacto, es como barrerse y estarse analizando todo el tiempo. Es como tener un autofacilitador. Es como las luces del carro, que si lo arrancas y hay algún problema en el motor, se prende una luz amarilla. Yo tengo ese panel siempre y me estoy analizando si está funcionando o no, si me estoy pasando, si me salí de la línea. Si me salí de la línea, si me acordás de eso, me gustaría hablar de eso ahorita. Pocos días después, el Laboratorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina hizo un conteo de las reacciones de todos los candidatos en 6 redes sociales y les dio 520,000 reacciones. Signifique lo que signifique, no estoy en ese mundo tampoco. Hicimos un conteo en el mío y solo en Facebook tenía 960,000. Entonces me estaban leyendo el doble de personas que leían a todos los candidatos juntos. O sea, no, es una locura. ¿Quién se puede esperar eso, verdad? Bueno, pero eso habla un poco que del público, entonces es lo que usted decía, está buscando un mensaje más constructivo y también más alejado de la política y de los mensajes prefabricados, quizás, ¿no? Sí, ciertamente. Ajá, ¿me decías? No, o también esta idea que usted dice, que usted escribía, de que ya no se debaten ideas, sino se debaten personas. Sí, a mí esa frase me gusta mucho porque es más o menos lo que te decía ahora, que la gente puede escuchar una frase formidable de alguien que no le guste y entonces la frase perdió valor, pero puede escuchar una frase que no es tan formidable de alguien que le guste y tal. Ahora algo me dijiste, tenía 2 puntos y se me olvidó uno ya, y antes de que se me olvide me dijiste que si era con la gente, que si era solo por redes sociales o algo así me preguntaste, o si también con mi círculo. No. Si la violencia, digamos, vino solo de gente que usted no conocía y que llegó a usted a través del texto porque otra gente la compartió, o también pudo descubrir que dentro de su círculo había gente que no necesariamente opinaba como usted y pues no necesariamente recibió violencia de parte de ellos, pero sí como un disenso y ¿verdad? Un intercambio no necesariamente a favor de lo que usted estaba planteando. Sí, pues sí sucede porque no estoy en una jaula de cristal donde todos son lo mismo, pero vieras que muy poco, 2, 3, 4 personas tal vez que piensan diferente de mi círculo, ¿verdad? Y ahí nos iríamos a un tema muy largo que es el algoritmo, ¿verdad? Que si vos empezás a ver videos en las redes sociales sobre cómo se cultivan aguacates, después te salen videos de solo aguacates. Y entonces pasa eso. A mí, la inmensa mayoría de las personas en las redes sociales están dentro de mi algoritmo, de lo mismo que yo pienso, de lo mismo que yo veo. Igual pasa en la sociedad, al supermercado que yo voy o a la tienda que yo voy y tal, es más o menos la misma. Entonces, hay un algoritmo en la vida, ¿verdad?, que se mueve, entonces son muy pocas con las personas que he tenido ese tipo de interacción que piensan distinto. Pero sí probó de primera mano la violencia digital de la que tanto se habla. La violencia digital, sí. Y varias veces he anunciado al primer insulto bloqueo, ¿verdad? Porque es una campaña pasiva a tu ser interior. Y entonces no puedo permitir que me dejen, que me permitan, que me hagan o que me empujen a desapaciguarme. ¿Cuándo cree usted que se rompió o si se rompió en el lenguaje del diálogo costarricense? ¿Qué fue lo que se rompió? O sea, antes se podía hablar de una manera menos virulenta, menos agresiva o siempre ha sido así y lo que estamos viendo es una amplificación gracias a las redes sociales. No,
No, ciertamente no son las redes sociales. Ciertamente, bueno, específicamente es el mensaje que viene del Ejecutivo, ¿verdad? Que es un tono que va con unos y no va con otros. Y entonces eso separa, ¿verdad? Y entonces ese mismo tono, creo yo, no sé si la palabra contaminado, voy a usar la palabra influenciado, para que no parezca juicio, en la Asamblea Legislativa. Y entonces ya los diputados se hablan con el mismo tono, porque también hay una fuente de un tono distinto en la Asamblea, entonces se hablan, entonces eso ciertamente polarizó a la sociedad, porque hay unos que creen definitivamente esto y otros que creen definitivamente lo otro. Entonces eso es muy nuevo y esa es la fuente verdaderamente. Usted entonces lanza esta campaña Apacigua tu ser interior, ¿correcto? Sí. Sí y no. Ok, a ver, cuéntame. El universo me lanzó y yo le puse nombre. Ok. Ok. Y lo lanzó a partir de este artículo. Me lanzó a partir de este artículo. Ajá. Y entonces, como soy coach de vida, de alguna forma siento que estoy haciendo como un coach masivo en el país. Que es un poco decirle a la gente, bueno, bajemos las revoluciones Sí. y cuando está la... ¿cómo se llama? El desafío o el reto o alguien nos, ¿cómo se llama? Nos plantea, nos carbonea, por decirlo también en tico. Y entonces tratemos de apaciguar nuestro ser interior. Eso habla un poco de que todos llevamos adentro también una energía de combate ahí. Un diablillo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se apacigua el ser interior? Con la resiliencia, primero que todo, ¿verdad? Yo, esas primeras reacciones, eso que la gente dice, no, pero no te enojes, no hagas tal cosa, me cuesta controlarlas, ¿verdad? Y aunque aconsejo y sugiero que las controlen, no es tan fácil, pero sí es fácil la resiliencia, ¿verdad? Que es como un término que se usa nuevo. Ok, ¿qué es la resiliencia específicamente? La resiliencia es la capacidad, la habilidad de volver a tu centro, a tu voz mismo, lo antes posible, ¿verdad? A lo que soy, a lo que quiero ser, a lo que parezco ser, a lo que la gente ve de mí mismo. El mejor ejemplo de resiliencia es, por ejemplo, una liga de hule, ¿verdad? Vos tenés la liga y las tirás, pero donde las soltás es tan resiliente que vuelve a su estado natural rápidamente. O la arrugás y la soltás y vuelve a su estado natural. Entonces es reconocer que no estás en tu estado natural, que no estás en tu ser, que no estás apaciguado y volver. Un día estos puse un ejemplo y ojalá que la palabra se pueda usar, no la puedo cambiar, que se pueda usar al aire. Tienes una situación en la carretera, alguien se te mete, te enojas, te enfureces, te vas pensando en todo lo que pudiste haberle dicho y todo lo que el pitarle y si no lo hubieras dejado y vas todo el camino a tu casa enfurecido. Llegas a tu casa, le contás a la esposa o al esposo y a los hijos, todo el mundo se enfurece, qué barbaridad, cómo están las carreteras, y entonces logras que todo el ambiente esté contaminado. La metáfora con esto es, vas a una finca y majás estiércol, esa es la palabra que quería cambiar, majás estiércol, te quitas el zapato y te lo llevas con mucho cuidado para la casa, que no se caiga. Y cuando llegas a la casa, lo pones en las paredes, lo pones en el piso, lo pones por todo lado, y en 2 minutos toda la casa huele a estiércol. En 2 minutos, el problema que tuviste en la carretera, te lo llevaste para la casa. Debiste en la finca, antes de salir de allí, limpiar tu zapato y llegar a la casa sin ese olor. Debiste en el incidente de la carretera ser resiliente, olvidarte del asunto y llegar a la casa en paz sin llevarte el incidente a tu familia. Es una forma de apaciguarse. Otra forma es cuando estás en un asunto, en una discusión, una de las redes sociales, ahí estás discutiendo y te dicen algo, te detenés por un segundo, te imaginas fuera de vos mismo y entonces te ves a vos ahí. Pero al estar separado, no estás con ese enfado, estás con vos mismo, con tu ser. Y entonces decís, bueno, lo que debería de contestar es con paz. Y después te volvés a acercar y ahí está la respuesta. Y ya estás en paz y ya estás en comunicación. Si no lo logras, no lo lograste. Y cuando terminó el asunto y volvés a tu tranquilidad a decir, bueno, qué pereza, perdí la tranquilidad una vez. No contés esa. Contá, qué dicha, me recuperé. Es el mismo número.
pero es contarlo desde lo que lograste y no desde lo que perdiste. ¿Y que no vale perder la tranquilidad por política o sí? No vale la pena perder la tranquilidad por nada, pero vale la pena recuperar la tranquilidad por cualquier cosa que le hayas perdido. La vulgaridad se volvió la bandera, o se volvió bandera, y el cinismo virtud. Es otra de las frases que usted escribió en este texto. ¿Por qué insultar se volvió emocionalmente rentable? Porque la gente se siente bien haciendo esto, no dejando el incidente que me sacó de quicio a donde me ocurrió, no hacer esa limpieza previa, y más bien es como un estandarte muchas veces para muchísima gente, y sobre todo en la esfera pública. Porque tal vez no es un tema de opiniones, es un tema de contienda. Y entonces yo creo, en este momento, puedo estar equivocado, si estoy equivocado me disculpe y me retracto, pero es la forma de golpearte, ¿verdad? La verdad es que yo no tenía la lista de mis detalles físicos, de mis problemas físicos antes de esta campaña. Y ahora, bueno, si salgo con una espinilla, el viejillo de la espinilla, o sea, es la forma de enviar un golpe en las redes sociales. Y hay gente verdaderamente despiadada, ¿verdad? Bueno, no solo conmigo, con todo el mundo. O sea, yo he visto unas barbaridades y ahí está la foto de una señora mayor haciendo un comentario, haciendo una pregunta, y siempre es terminando con furia, con insultos, pero el mensaje que está llegando viene un mensaje con insultos. Ustedes la prensa lo saben, ¿verdad? Que es minimizar, es ofender, es ridiculizar, es rebajar a las instituciones a poco, a los poderes del Estado, a los expresidentes. Es agresión en las redes sociales y en la comunicación, y esa gente quisiera dar un golpe si estuvieran de frente, pero es su forma de golpear. En mi opinión, no profesional, lo que he visto. ¿Y usted como coach qué consejo da cuando se enfrenta a esta, o de cómo enfrentarse a esta agresión constante? ¿Cuál fue la pregunta? Como coach, Sí. usted lo decía, usted también parte de lo que se dedica es hacer a coach Sí. de vida. ¿Cómo enfrentarse o cómo moverse en un ambiente, en una coyuntura que aplaude la vulgaridad en algunos casos, o la grosería o la confunde con valentía, con firmeza, con autoridad? Bueno, yo como coach no podría decirte porque cada caso es específico y habría que hablar con cada persona, porque yo no le recomendaría ni le daría un consejo ni le diría qué hacer, sino que buscaríamos dentro de la persona cuáles son sus recursos para tranquilizarse, si debería estar menos en redes sociales, si debería bloquear, como solución. Cómo recuperarse, habría que revisar con cada persona qué recursos tiene, qué herramientas tiene, qué puede usar en casos específicos, ¿verdad? Entonces, si te puedo hablar de mí, es bloqueo como medida primera. Y a veces cuesta, o sea, no es la pomada canaria que decir, no, hace esto y te recuperas. No, a veces termino, caramba, o sea, hay unas entradas hirientes y atacantes que no es fácil recuperarse tan fácilmente, ¿verdad? Hay una práctica y muchos han practicado de cómo atacarte y de cómo desbalancear, ¿verdad? Hay personas que podrían decir, bueno, desde cierta posición de privilegio, tal vez es más fácil hablar de esto y de respirar hondo, pero cuando hay gente que la está pasando mal, que tiene problemas económicos, que no tiene trabajo, que vive en un ambiente ya de por sí violento en sus barrios, pues es como más complicado llegar a ese estado zen, digámoslo de alguna manera. ¿Qué podemos hablarle a esa gente que vive en condiciones mucho más adversas de las que tal vez usted o yo o muchos de nuestros televidentes y radioescuchas pasan? Sí, eso es cierto. Y sí lo he pensado, a veces uno
bueno, terminaste con tus actividades y te vas a descansar, pero hay personas que tienen realidades distintas, ¿verdad? Ayer específicamente decía en las redes, solo que se tomen el tiempo para pensar lo que están haciendo y que lo sigan haciendo si quieren. No me refiero a los insultos, me refiero a la posición o a lo que quieren estar o con la persona por la que quieren votar, ¿verdad? Porque, bueno, específicamente con el gobierno actual. Entonces yo le digo a alguien, bueno, si usted está de acuerdo con el gobierno, porque le gusta esto y porque le gusta esto y esto, o porque de alguna manera su familia se vio beneficiada sanamente, no estoy hablando ni argolla ni chanchullos, ¿verdad? Porque alguna ley o porque alguna medida le ha ayudado a su sociedad, a su círculo, a su casa, a su grupo. Está bien, vote por él, ¿verdad? Y si cree que otro candidato u otra candidata, bueno, no por él, por ella, perdón, porque es la candidata, u otro candidato u otra candidata, usted se ve reflejado, cree que le puede ayudar en esto y esto y esto, entonces vote por esa persona, ¿verdad? Pero mi llamado es a pensar, ¿verdad? A pensar y no cerrarse. Entonces, para estas mismas personas que vos decís que están en sus casas y tal, yo creo que es vivir la vida en manual y no dejar que todo simplemente transcurra y esto es lo que me toca y esta es la vida y entonces, bueno, no conozco a este candidato, sino pensar y tomar las riendas y decir, bueno, me está pasando esto, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo lo podría corregir? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo me siento? ¿Qué me causa esto? ¿Cómo me sentiría diferente? Y es pensar en esas cosas. Pero creo que otra vez volvemos a tu pregunta. ¿Tiene todo el mundo los recursos para pensar en esas cosas? ¿Tiene todo el mundo los recursos para preguntarse y para encontrar herramientas? ¿Conoce todo el mundo que el solo pensar le puede ayudar? No, no lo creo. No lo creo y es un mea culpa. De alguna forma vivimos en una burbuja. Mi mensaje va quisiera que fuera para todo el mundo. No va a llegar a todo el mundo. No va a llegar a todo el mundo. Yo me imagino que habrá trabajadores sociales que llegarán a muchos lugares donde esté el problema, pero no se le puede llegar a todo el mundo. Entonces... No, ni la violencia es exclusiva solo de ciertos lugares tampoco, no. que eso es muy importante, ¿verdad? Ni de ciertos grupos sociales que tampoco hay que crear este prejuicio porque no es cierto, ni viene desde ahí. Y es un poco hacia donde iba mi próxima pregunta. ¿Cuánto valida que gente con poder, ya sea económico, político, social, utilice formas violentas y agresivas para comunicarse y para querer instalarse en la colectividad, para que otros, de alguna manera, que antes no se atrevían, pues lo usen como moneda de común, de cambio? Ok, hay dos. Hay gente que usa esos insultos para convencer, para tocar la sensibilidad de ciertas personas con cierto resentimiento justificado, tal vez en muchos casos, ¿verdad? No voy a decir que lo contrario. Y entonces toca esa sensibilidad. Personas que reconocen en esa o esas personas, como a mí me gusta hablar, me identifico, me representa, te creo todo. Subrayo, te creo todo lo que digas, ¿verdad? Entonces le vamos a creer todo. Pero por otro lado está otra persona que no me representa, que es más o menos lo que hablaba al principio, que no te creo nada. Ahora dijiste que esas palabras no son exclusivas de cierto grupo. No lo sé, la verdad, porque he leído insultos en las redes sociales con una elegancia que hasta cuesta entenderlos, ¿verdad? O artículos de periódico, no voy a decir nombres, pero que hay un escritor costarricense que cuando sale un artículo de él hay que
traer el diccionario para entenderlo, porque si no, o sea, simplemente no entendiste nada. Y tiene una manera elegantísima de insultar. Entonces, una de dos, o no los entiendo, o es otra cosa, ¿verdad? Pero entonces, esas malas palabras específicas que vienen llenas de mayúsculas y de falta de ortografía, sí son de un sector, ¿verdad? Pero el otro que hablábamos al principio, ese mensaje que viene de otra esfera, que es el que enerva a cierto grupo de gente, y entonces no es para enervar a estos, y perdón que ponga abajo y arriba, solo para hacer, no, voy a corregirlo, no es para enervar a estos, sino que es para enervar a estos, ¿verdad? No a los de un nivel, sino a los de otro nivel. Y por supuesto que eso es lo que están esperando y eso es lo que están oyendo. Sin embargo, ya hemos hablado un poco o mucho de lo negativo. Hablemos de lo positivo. Pero a ver, es que también a mí me parece importante como cerrar antes de pasar a cómo sanar, digamos. Que cuando hablamos cuando usted dice de niveles, estos públicos que responden a mensajes agresivos o que responden a una actitud negativa, es una mezcla, no es algo homogéneo, ¿verdad? Ahí se encuentra gente con buena educación, gente que tuvo oportunidades, sí, que tiene buen nivel económico, y también otra gente que está en el otro extremo. Entonces, eso es importante porque también nos refleja como país. Digamos, en la conversación pública no es que solo cierta gente con ciertas condiciones socioeconómicas es la que es agresiva, porque esa no sería una observación realista, ¿no? Uno en el intercambio, y sobre todo también, usted ha mencionado mucho redes, se nota mucho que hay gente pues educada, y cuando digo educada, digamos, que sabe escribir, que no comete faltas ortográficas, preparada, pero digamos. Hay otros, ¿verdad? Eso sí me parece importante. Ahora sí hablemos de sanar, digamos, a través del lenguaje. Pero me puso la bolita a picar por ahí. Ver, ajá. Hay un detalle importante, que vos dijiste, el mensaje negativo que viene, ¿verdad? Que enerva, esta palabra no la usaste, la estoy usando yo, pero que enerva a unos y a otros. Hay una pregunta y no la vamos a responder, no la voy a responder porque no sé la respuesta, pero la vamos a dejar en el aire. Vos dijiste, el mensaje negativo, ¿es negativo o es positivo? ¿Verdad? Porque no quiere decir que el usar ciertas personas en una posición de poder, un mensaje agresivo, enervante y efervescente, sea negativo. Podría ser positivo para unos. Bueno, agresivo sí me parece que no es positivo. Por lo menos la forma agresiva sí. La forma sí, pero el mensaje y lo que está comunicando no es positivo porque logra lo que quiere, aunque la reacción sea negativa. Entonces eso es un menos, por menos da más. ¿Y cómo se sana un país? Porque esto aquí es importante y usted es escritor. ¿Cómo se sana un país a través de las palabras? ¿Qué tan importantes son las palabras para herir, pero especialmente para sanar? Claro. ¿Qué vas a hacer en mayo? Sentémonos aquí a hablar después. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vamos día a día, ¿verdad? Yo puse que el 1 de febrero, don Rodrigo y yo nos quedamos sin trabajo. Ya nadie me iba a necesitar escribiendo y él buscaría, bueno, no es el 1 de febrero, ya sé, pero... Y alguien me dijo, no, usted tiene que seguir porque necesitamos reconstruir un país. Y sí, efectivamente, necesitamos reconstruir un país que no sé cuánto va a durar. No sé cuánto va a durar. No es fácil. Se salieron los demonios de la jaula, ¿verdad? Creo que el próximo presidente, el próximo señor o señora presidente va a tener mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Pero como ciudadanos, esa reconstrucción puede ir empezando desde ahora, ¿no? ¿No cree usted? Sí, claro. Y a través de llegar los menos dañados. Lenguaje y a través de cómo nos comunicamos. Llegar los menos dañados. Pero también hablamos hace un rato y a esas personas que no les llega el mensaje o que no entienden o tal, ¿verdad? Entonces, creo que muchos sectores, mucha gente con cierta preparación van a tener que seguir trabajando. Y yo no sé si es fácil contener todo eso, eliminar todo ese ambiente, toda esa negatividad, agresividad, ira, contienda que hay en la calle, o solo se va a contener. Yo no sé si pase lo que pase en las elecciones, terminamos con esto,
o seguimos con esto, o vamos a contener esto y dentro de 4 años volvemos a sacar nuestros disfraces, o dentro de 4 años nos quitamos los disfraces que hemos tenido 4 años. No lo sé. Creo que vamos a tener que trabajar día a día. De momento, lo que podamos hacer. Y en esta conversación pública también es importante y es valioso reconocer el peso y sobre todo el peso de los silencios. O sea, no siempre hay que responder, no siempre hay que entrar en una conversación, ¿verdad? ¿Qué lugar tiene el silencio en la calma, en esta conversación pública, en momentos tan álgidos? Y estamos apenas en noviembre, cuando esto se comienza a encenderse en enero. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no tenéis vos para esta silla y me voy yo para aquella? Eso es maravilloso. El silencio a veces es la mejor respuesta. Sí. No sé si la mejor respuesta, pero es una excelente herramienta. Alguien me dijo el sábado pasado, estamos hablando de cosas de desarrollo personal, de política, de la campaña de Apacigua tu Ser Interior y tal. Y entonces me decía cosas, yo lo escuchaba. Y cuando terminamos me dijo, muchas gracias por escucharme en silencio como si yo estuviera diciendo cosas inteligentes. Y me encantó, porque para mí el silencio es sumamente importante. O sea, ahora te interrumpí como parte de una broma, pero sí me gusta escuchar, porque en el silencio se escucha, ¿verdad? Sí, yo sé que suena redundante, suena tonto, pero en el silencio se escucha. Y si vos guardas el silencio mientras alguien te está diciendo algo, cuando esa persona parece terminar su argumento y seguís guardando silencio, esa persona va a tener la necesidad de llenar ese espacio y va a volver a repetir todo su argumento con otras palabras. Y se va a oír por segunda vez. Y en una discusión efervescente se va a calmar. Y en un proceso va a encontrar respuesta. Y si después de eso le repreguntas, entonces lo que querés decir es, solo para entender, esto y esto, y lo pones a hablar por tercera vez, de lo mismo, va a bajar el rol, va a encontrar respuestas, va a calmar la ira. Eso, si vos lográs mantener ese silencio las 3 veces. ¿Me explico? Y si uno también no siempre quiere ser el que habla, también ahí es muy importante. Porque el escuchar es una manera de decirle a la otra persona, te estoy dando un espacio y un lugar, y eso creo que también falta muchísimo en la conversación, en la conversación política, ¿verdad? El concepto exacto es escucha activa. Practicar la escucha activa. Oír, poner atención por segunda vez, repreguntar, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando jugábamos? Yo no sé si vos jugaste, pero yo sí. Era malo, pero jugaba. Suiza, que era como ¿verdad? Entonces uno salía y otro entraba. En algunas conversaciones te parece como que es lo mismo. Estás hablando con alguien y esa persona está como, apurate que yo tengo que hablar. Y puede ser de esto o puede ser del tema anterior, ¿verdad? Y entonces vos acelerás lo que estás diciendo a otra velocidad porque sabes que ya casi vas a perder tu oportunidad. Hace poco estaba en mi casa, estaban unos amigos y estábamos tomando café. Y entonces alguien dijo, yo es que en la mañana no puedo salir de mi casa sin tomar café. Y otro dijo, yo sí, con pan. No. Y todo el mundo empezó a contar su historia del desayuno antes de salir de la casa. Yo también quería contar la mía. Yo quería decir, no, yo lo primero que hago en la mañana es tomarme un café. Y después pensé, a nadie le importa. A nadie le importa si yo tomo café en la mañana o no. Y entonces no conté. Y nadie me preguntó. Y tampoco me resentí. ¿Qué carajos? O sea, si tomo café o no tomo café en la mañana, a nadie le importa. Hay muchas veces que por un lado está el silencio. Pero por otro lado, ¿a quién le importa que estés diciendo eso? ¿Para qué lo decís? ¿Verdad? Por ejemplo, en alguna discusión, en alguna conversación, en las redes sociales, alguien pone, doña Claudia presidenta, don Álvaro para presidente, yo voy a votar por Laura. Y yo lo que pienso, con todo respeto, digo, ¿a mí qué me importa? Vote por Laura, vote por Álvaro, vote por doña Claudia. Lo importante es que voten.
Ah, sí, absolutamente. Es ahí donde irá el foco de la campaña en enero. Abstencionismo, votos nulos y votos en blanco. Que el voto es una forma de hablar también y de reconstruir. Pues sí. Sí. Ya habíamos hablado de esto de la escucha activa, o sea, usted le iba a preguntar sobre prácticas concretas para cambiar el clima emocional, digamos, en una conversación, especialmente política, pero es cierto que esto pasa en muchos momentos con diferentes temas, ese ímpetu de querer siempre tener la última palabra, de querer siempre decir algo y que no necesariamente siempre hay que hablar. ¿Qué otras cosas podemos aprender en la práctica diaria para hacer catarsis por un lado y para poder tener una conversación más sensata? Bueno, creo que lo primero es calibrar. Calibrar es no calibrar como hacer ajustes, sino analizar, ¿verdad? Yo conozco a alguien con quien del todo no se puede hablar. Del todo no se puede hablar, o sea, del todo. Entonces, esa conversación es ilógica. Buscar pequeños argumentos que la otra persona te está diciendo con los que estés de acuerdo, ¿verdad? Y entonces fortalecerlos. Bueno, sí, tienes razón. En eso sí te doy la razón. Entonces la persona empieza a bajar las defensas, pero no son las defensas como las murallas de Jericó, no es como que, qué dicha, ya bajó las murallas, ahora voy con todo. No, es como, pensé que no iba a hablar de esto, pero es como vivir jugando, es como que bajen las defensas y esa persona salga a un mejor terreno. Venite al mío, o sea, sí tienes razón en esto, yo no soy tu enemigo, vení a jugar conmigo. Mi nombre es Vinicio Jarquín, VJ, y yo tengo un logo que es VJ, vivir jugando. Yo la inmensa mayoría de las cosas las hago jugando. No jugando como de irresponsabilidad, sino el comportamiento o la actitud que le doy a las cosas. ¿Cuánto no me va a afectar? No, estaba jugando, esto no me tiene por qué afectar. Tengo que trabajar mucho hoy, bueno, lo voy a hacer como un juego, no irresponsablemente, pero sí divirtiéndome y sintiendo que es algo bonito y cuando termine satisfacción y tal, ¿verdad? Porque no en todos los juegos, como en un partido de fútbol, alguien gana y alguien pierde. Hay juegos en los que ambos podemos ganar. Pero entonces, devolviéndonos unos segundos, darle pequeñas victorias. No sentir como que vine a que peleáramos, ¿verdad? Hablemos, sí, te doy la razón con eso, podemos hablar y tal vez logre que me dé la razón con otro. Un día de esos estábamos hablando específicamente del premio Nobel de don Oscar Arias. Y él decía unas cosas, que no se lo merecía por esto, y yo le decía que sí por esto, y entonces él buscó una noticia, y yo busqué una noticia. Pero en esa discusión, él al rato me decía, bueno, sí, tiene razón, pero esto. Y yo le decía, bueno, sí, en eso tiene razón usted, pero esto. Y rápidamente estuvimos de acuerdo, encontramos un lugar. Él me dio la razón en algunas cosas y yo le di la razón en otras. Y terminó, fue muy bonito haber tenido una discusión con alguien así. Después entré a su perfil y cumplía años el 13 de septiembre. Igual que yo. Igual que Oscar Arias. Los tres, el premio Nobel, él y yo cumplíamos el mismo día. A los tres nos hizo gracia cuando se lo comenté a él y cuando se lo comenté a don Oscar. Fue divertido, pero es una nota curiosa. Pero entonces, darle pequeñas victorias, o sea, ceder, incluso si en algo no estás de acuerdo del todo, pero puede ser, y no importa, le das la razón, no importa que no sepan si tomas café o no en la mañana, ¿verdad? Si él dice... Y uno no siempre tiene la razón, eso también hay que aprenderlo. ¿Perdón? Que uno no siempre tiene la razón. Y algunas veces uno no sabe. Y a veces uno no sabe. Y decir, bueno, de eso no sé. Si vos lo decís, está bien, no lo sé. Pero si él dice algo, y esto es como un engaño, tal vez, no lo sé, tal vez me arrepienta de decirlo, pero si dice algo que no tiene importancia, y decirle, bueno, sí, ¿qué es mejor? Esa pequeña mentira, ese pequeño ceder un espacio, no es mentira, pero es ceder un espacio para que no nos agarremos, para que no nos peleemos, para que salgas de esa agresividad, encontres en mí un lugar de paz y de calma y quieras venir a jugar conmigo. Bueno, porque también creo que es importante
el discurso polarizante justamente lo que busca es que uno no reconozca en el otro cosas positivas, ¿verdad? Y en la otra. Entonces, también uno entiende en la vida que todos tenemos algo que aportar, en mayor o en menor grado, y que en estas conversaciones, si uno tiene la disposición, que tampoco digo que sea fácil, de hacer esa escucha activa y de hacerlo con una buena disposición, puede encontrar en el que piensa diferente o en el que me está cuestionando algo que me sirva para crecer y para aprender. Eso también es fundamental. Eso está interesante, eso me gustó. Que entonces no encontrar nada, ese discurso polarizante. Sí, es usted o está de acuerdo con nosotros o no está de acuerdo con nosotros. Y entonces no encontrar nada positivo. Y entonces anula del que no piensa como uno las cosas positivas que ese otro tiene. Y todos tenemos cosas positivas. Entonces, si te estoy entendiendo bien, decime vos, es que está siendo programado para que no encontres nada positivo en el otro discurso. O no aceptemos nada positivo. O no aceptemos, sí. ¿verdad? Y que poder conversar y dialogar implica poder aceptar que el otro que no piensa como yo tiene cosas que pongámoslo como un son reglamento, positivos. como un reglamento. Si quieres formar parte del grupo, del club, y si quieres que tenemos el carnet, no vas a encontrar cosas positivas en el otro discurso. Ok, esa es la instrucción. Tarea número 1, regla número 1 del club. Pero podrías ponerlo en duda. Eso no es la regla número 2. Entonces, si estás hablando con alguna persona, no decir, bueno, sí, eso es positivo. No, pero lo voy a poner en duda y voy a bajar el tono con esto mientras tengo certeza. Usted es escritor. Si tuviera que describir la Costa Rica de hoy en una frase, ¿cuál sería? En una frase. ¿Cuánto tiempo tengo? La palabra efervescencia me sale poco. El tiempo en televisión es carísimo, dice todo el mundo. No pura vida. Nos olvidamos del pura vida. ¿Y qué es el pura vida? El pura vida es una forma de vida, es un mantra, es un amor, es una sensación, es un orgullo, es una satisfacción, es un currículum, es un testimonio. Y a todo eso, cambiar la palabra es por fuera o por fue. Ya no somos el pura vida. Ya no somos el país más feliz del mundo. Hace poco que estuve fuera, ay, costarricense, qué dichoso, me ha sucedido en Australia, en Oceanía, en Dinamarca, en diferentes países, en Egipto, que decís, soy costarricense y la gente en Dubái, que estaban en Dubái viendo esas maravillas y decir, sí, de Costa Rica, y que la gente se impresione porque soy de Costa Rica. Y tal vez todavía se sigan impresionando porque soy de Costa Rica. Pero ya cuando se impresionan, me siento hipócrita. Ya, no, voy a quitar el ya y voy a quitar el fuimos. Tenemos el pura vida detenido. ¿El pura vida? Detenido. Detenido. Ya. Sí. Entonces, eso ya es punto número 2 para vernos en mayo. Si el pura vida se recuperó, cómo lo recuperamos. Pero el pura vida está en pausa. Bueno, usted decía que hay que tomar distancia. Yo creo que cuando pasan estas cosas también hay que tomar distancia y ver el país desde afuera y entender que hay muchas cosas que son muy importantes, que hay que cuidar, que no hay que darlas por sentadas, ¿verdad? La democracia y nuestro sistema democrático es el de mayor, no solo tradición, sino el de mayor solidez en el continente. Y que eso, aunque uno ve que pueda querer debilitarse, sigue siendo un bastión importante de vivir y de vivir pura vida. Porque no tener un sistema democrático sólido genera muchos problemas. Así que creo que eso que usted decía de tomar distancia es muy importante, aunque a veces es complicado hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que sus textos le tocaron la fibra a tantas personas? Porque estamos en una campaña política particular. La campaña de doña Laura Fernández viene desde la emoción, ¿verdad? Aunque los otros candidatos hablan de
Y bueno, doña Laura también habla de programas y tal, por supuesto, ¿verdad? Pero es más emocional. La gente que sigue a doña Laura la sigue por un tema emocional, ¿verdad? Porque es del continuismo, porque don Rodrigo definitivamente tiene una alta popularidad, porque la gente lo aprecia, lo quiere, lo sigue por cariño. Muchísima gente tal vez ni siquiera entiende qué es lo que él ha hecho. Y vos le preguntas qué ha hecho y no saben. No estoy diciendo con esto que no haya hecho nada. Estoy diciendo que esa gente no sabe las cosas que ha hecho, pero lo siguen porque lo quieren. Y esto convirtió todo esto en un tema emocional, ¿verdad? Y mis textos son emocionales, ¿verdad? Y lo he dicho muchas veces, no soy economista, no soy político, no soy estadista. Entonces cuando alguien me dice, sí, pero te das cuenta que este gobierno hizo tal cosa, sí, tal vez, y puedo buscar y me puedo enterar y le puedo creer o puedo discutir algo así, pero son emocionales, es tocar las fibras, es tocar el corazón, es poner la mano a alguien en el pecho y decirle, caramba, ahí se oye latir, ¿verdad? La gente necesita, para apaciguarse, que alguien nos apapache. Y la campaña está apapachando, ¿verdad? Y no solo yo soy el que la mantiene ahí en el aire, pero los comentarios entre la gente, ¿verdad? Y entonces... ¿Usted cree que la campaña está apapachando? La campaña apacigua tu ser interior. Sí. Sí. Un día eso usé la palabra, la campaña, alguien me dijo... Sí, no la campaña electoral, sino su campaña de buscar... Sí. Voy a tener que pensar más en eso, porque un día eso estaba con la gente y dije, es que en la campaña me dicen, vos te pagan del partido X, me dijeron. No, me refiero a apacigua tu ser interior. ¿Usted desde dónde escribe? ¿Físicamente? ¿Desde la emoción simplemente o escribe desde otros lugares? Desde la emoción ya dije, pero desde la razón, desde la sensatez, solo desde la emoción, es sentarse y, como decía, cierro los ojos y lo que salga, o también hay algo de estrategia en el buen sentido, de decir, bueno, esto está pasando en el país y esto es lo que yo creo que puedo aportar y voy a escribir de esto. ¿Desde dónde escribo? Aquí en cámaras, te respondo. Número 1, descargo de la nube. O sea, me siento y descargo lo que tiene que salir. Y después lo reviso. Tengo un máster en programación neurolingüística, entonces después reviso porque el mensaje tiene que ir hasta donde yo pueda y ojalá lo logre la mayoría de las veces al subconsciente, ¿verdad? Que pase las barreras, que la gente lo sienta. Entonces, hay varias herramientas en programación neurolingüística de cómo llega el mensaje amorosamente. Hay un compromiso de que el mensaje sea para el bien común y que sea amoroso y que llegue limpio para el bien común. Bueno, te lo dije, ¿verdad? Entonces, descargo de la nube, a veces quedaron listos y a veces los reviso para que llegue de esa manera. Es una campaña emocional, es una emoción. A veces hago algunos videos desde el patio, en pijamas, normal. Quiero que la gente, quiero ser lo que yo creo que soy y lo que la gente ve en mí, que es ser íntegro en todas esas áreas. Entonces, así va el mensaje, es descargar de la nube. Ayer conversábamos con un psicólogo un poco sobre masculinidades y una de las cosas que hablaba era de cómo gestionar las emociones. Y haciendo búsqueda para la entrevista, encontré que hay varios estudios recientes que dicen que descargar la ira más bien no hace un descargo emocional real, sino que es como echarle gasolina al fuego, ¿verdad? Que cuando uno tiene ira y está enojado y está molesto, la manera de gestionarlo no es vociferando, no es gritando, porque eso más bien es, como decía, echarle gasolina al fuego, que la manera de apaciguarlo es otra, no es descargando, y culturalmente nos han enseñado que esa es la mejor forma, ¿verdad? Y hay que encontrar otras maneras que en su caso y su campaña, y con esto quiero que vayamos cerrando, es apaciguar mi ser interior, como que no nos ha dicho, nos aconsejaría para Ese descargue de ira, el que descarga ira está produciendo ira, ¿verdad?
Y es lo mismo que, no sé, que un dragón de esos mitológicos que tiran fuego. O sea, no estás descargando fuego, estás produciendo fuego y sacando fuego y así va a pasar el resto de tus... ¿Cuánto vas a vivir? 92 años, punto. Andate para allá adentro y extinguí ese fuego, extinguí esa ira, andate a la fuente, revisate, sentate a pensar. Y hablemos de esta gente, no hablemos de los que ya hablamos que tal vez no tengan estos recursos. Pero la gente que tenga recursos, bueno, ¿qué me molesta? ¿Por qué me molesta? ¿Qué me satisface? ¿Por qué me gusta tanto que trabajé ayer y no como hoy? ¿Qué me molestó? ¿Qué fibras tocaron? ¿Qué estoy viendo en esa persona que es un reflejo de lo que yo tengo? Y hacerse una serie de preguntas mejor en una sesión de coaching, ¿verdad? Y que una sesión de coaching es con un coach, con un entrenador personal de vida, para que quede claro, por si alguien no conoce los términos. Y entonces ir a esa ira y extinguirla y dejar de producirla, porque descargar es lo que estás produciendo y es lo que estás tirándole al mundo. Y es un a ver, cuando hablamos de recursos, tal vez sea importante aclarar, no estamos hablando solo de recursos económicos, sino de herramientas, ¿verdad? Y esas herramientas también se pueden gestionar, y esas herramientas, muchas de esas herramientas no tienen un costo, ¿verdad? Cuando se habla de, por ejemplo, agradecer, y a veces uno se concentra más en lo que no tiene que en lo que tiene, o no agradece cosas que parecen muy pequeñas y que son muy importantes, como tener salud, como poder levantarse, como poder ir a trabajar, que no es que no le puedan dar dolores de cabeza a uno, pero que la vida sería mucho más complicada si uno no tuviera todas esas cosas. Y el solo hacerlas conscientes, el solo agradecer, ayudan a apaciguar el ser interior también. Hay dos detalles dijiste. Uno, esos recursos, yo me refiero efectivamente, como dijiste, a herramientas. Pero esas herramientas, y voy a hablar rápido porque supongo que ya nos estamos quedando sin tiempo, es la caja de herramientas que ya tenés. Lo que necesitas, si no sabes, es que alguien te enseñe para qué sirve el alicate, para qué sirve ese destornillador, para qué sirve esto, cómo te puedes. Pero las herramientas, básicamente, ya están en vos, ¿verdad? Es saber usarlas. ¿Y qué fue lo segundo que dijiste que se me olvidó? Ya a mí también se me olvidó. Entonces es esas herramientas, el saber, el que alguien te explique cómo usarlas. El agradecimiento, hay que El agradecimiento es importantísimo. No es solo el agradecimiento de decir gracias por esta casa, gracias por esta cama, gracias por esta comida, gracias porque tengo cómo caminar. Eso es agradecer en modo específico. Pero esto ya es un tema muy largo, pero lo vamos a dejar en el tapete. Es no solo agradecer específicamente por puntos específicos, valga la redundancia, sino entrar en modo agradecimiento. Y es no agradecer por nada, sino por un todo en general. Sentir la sensación que te da cuando estás agradeciendo por algo específico, traerse esta sensación y pasarla al modo agradecimiento y decir, estoy en modo agradecimiento, estoy sintiendo el modo agradecimiento. Hay un detalle muy importante. Vos puedes estar feliz y puedes estar triste, puedes estar alegre porque se contó un chiste en el funeral de un amigo tuyo, entonces estás triste y estás alegre, estás feliz en una fiesta pero le debes al banco un montón de plata, entonces estás alegre y feliz. Hay un montón de sensaciones que pueden estar y que pueden convivir juntamente, y estoy hablando rápido por tiempo, pero cuando estás en modo agradecimiento no cabe nada más. En modo agradecimiento no hay tristeza, no hay aflicción, no hay ira, no hay contienda, no hay preocupación, no hay nada. Cuando te conectas en modo agradecimiento, trayendo la sensación del estar agradecido al modo agradecimiento, y tengo un libro que se llama El Gozo, que igual te lo puedo recomendar, no pasó nada, entraste, debe ser, y solo para usar el nombre de la campaña, al mejor estado del apaciguamiento. Muchísimas gracias a don Vinicio Jarquín por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también. Que tengan una linda noche y nos vemos mañana en otro episodio de Sepamos Ser Libres. Buenas noches. Finaliza Sepamos Ser Libres. Les invitamos a ser parte de nuestra conversación de lunes a viernes a las 8 de la noche. Puede vernos y escucharnos por TD+2, Televisión Abierta, Canal 7.2, Facebook y YouTube, Teletica Radio 91.5 FM. La campaña electoral en el idioma que a usted le importa.